Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre su primer libro, Docentes de a pie, Enseñar en la Pandemia, está con nosotros la maestra Daliri Oropesa. Daliri tiene una maestría en Comunicación Social por la Universidad Iberoamericana, es periodista de pie de página, y el libro que vamos a comentar trata precisamente sobre lo que ha sido la experiencia de los maestros de base en la enseñanza, sobre todo de educación primaria y educación especial. El libro cuenta con un prólogo de Daniela Pastrana, también de pie de página, y una presentación del maestro Pedro Hernández, amigo de este programa, secretario general de la sección 9 del CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Daliri, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este A Contracorriente. Hola, muchas gracias, Luis, y pues así es una maestría en Comunicación y Cambio Social que pues fue muy interesante y desde la cual adquirí justamente esa perspectiva de mirar pues estas cuestiones en donde se entrelazan muchas fuerzas, se entrelazan muchas estrategias de abajo y eso es lo que sale a relucir. Entonces sí, gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, felicidades por tu primer libro. Y la pregunta obligada, ¿por qué en plena pandemia escribir sobre educación, hacer un libro sobre maestros? Pues tiene que ver con que una curiosidad propia de la docencia, incluso a través de esta maestría también aprendí cuestiones que tienen que ver con la pedagogía social, como Freire. Entonces, en cuanto empezó la pandemia, me di cuenta que había algo realmente preocupante al pensar en las escuelas, ya que toda interacción social pasa eventualmente por el plano educativo, el plano de la compartición de saberes. Y en ese sentido me preocupé muchísimo porque me di cuenta que por más que quisiéramos buscar un ejemplo de cómo se estaban llevando las clases en línea, pues eso iba a ser problemático, ya que hay muchas comunidades, pueblos, que no necesariamente tienen señal, empezando por eso. Seguido de que pues ni siquiera tienen a veces escuelas, y entonces fue que recordé a todas esas maestras y maestros que conocí durante las protestas en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, una de las reformas estructurales que planteó durante su sexenio, la única reforma estructural que pudieron detener por parte de un movimiento social. Y esa experiencia me llevó a pensar justamente en ellos, porque en ese sentido pues eran los maestros de comunidades indígenas, los maestros de las periferias, los que estaban luchando contra esa reforma. Y al pensar en mi labor como periodista, qué es lo que yo podía hacer o aportar desde el periodismo que hacemos en pie de página, que es un periodismo enfocado en derechos humanos, lo primero que pensé fue en ellos. Y al hablar con ellos me di cuenta que justo ahí había un nicho de esperanza, porque ellos no habían parado. Todo había parado menos esas maestras y maestros que poco a poco fui entrevistando y de quienes fui relatando sus historias a lo largo de lo que a todas nos sorprendió, la pandemia. No sabíamos qué iba a pasar, incluso los modos de periodismo se reinventan, y es en ese momento en el que yo
eh, pues decido hablar con las maestras y los maestros, y es ahí en donde encontré, te digo, esta esperanza de que esto no se detenía, y ellas siguiendo con sus clases a como de lugar. Tu libro tiene un nombre y un apellido. El nombre es Docentes de a pie. ¿Qué significa docentes de a pie? ¿Cómo describirías a ese tipo de maestro, maestra? Pues esos maestros y maestras de a pie, yo los veo que son los que están cruzando los montes, los que están cruzando los ríos para llegar a su escuela a dar clases. Esos son los maestros de a pie, los que atraviesan, los que caminan todos los caminos que son necesarios para cumplir su vocación, para cumplir su misión. Um, eh, Esos caminos pues pueden ser espinosos, esos caminos pueden ser complicados. Muchas veces estas maestras y docentes de a pie no tienen las condiciones para dar clases, no tienen ni siquiera escuelas, ni siquiera agua. Y a pesar de todo esto, el camino es enseñar, el camino es compartir el conocimiento y también pues hacer una sociedad más consciente. Ahorita pues en la pantalla vemos una escuela que está en la montaña de Guerrero. Eh, Estos son los maestros precisamente que yo me refiero, que son docentes de aquí. En plena pandemia tuvieron que idear la estrategia de ir por lo menos 1 o 2 veces a la escuela. Estas fotos fueron tomadas por el profesor Aquilino durante la pandemia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el camino que están andando es el de su propia vocación y el de pensar no nada más en ellos, sino en las infancias, sino en las personas que están dependiendo de esta educación. Por ejemplo, el profesor Aquilino que veíamos hace unos segundos, pues son niñas, niños de una primaria MEFA en medio de la montaña de Guerrero, en donde él se preocupó muchísimo porque sentía que el rezago sería muchísimo. Si de por sí el rezago ya está, eso es lo que él me comenta, si de por sí los alumnos todavía no hablan el español, algunos sí, algunos no, pues ahora con la pandemia y sin verse iba a resultar en un caos. Esos son los maestros y las maestras de a pie, los que a pesar de todas las circunstancias están ejerciendo su vocación. Talir, y luego se nos acaba el tiempo y nunca hago esa pregunta. Este libro es una edición conjunta de la Brigada para Leer en Libertad y de Pie de Página. ¿Cómo se le hace para conseguir el libro? ¿Cómo tener acceso a ese libro? Eso es un detalle muy, muy bonito porque la Brigada para Leer en Libertad pues hace la edición y la impresión y los obsequia. Es un libro que es gratuito y que está hecho para difundirse, eh, también se puede encontrar en PDF en la página de la Brigada para Leer en Libertad, y pues es una maravilla la labor que hacen desde la Brigada en poder difundir de manera gratuita tantos conocimientos. Tienen más de 200 libros gratuitos para descargar en línea, y pues yo me siento realmente honrada de que la Brigada albergue este libro, que es, como bien decías, el primero que escribo, y porque estas cosas se tienen que saber. Las estrategias de los maestros que narro en este libro, pues son muy, muy importantes ante una estrategia federal que no ha funcionado, que ha utilizado la televisión. Bueno, todos diríamos, bueno, la televisión también es gratuita. Hay muchas cuestiones que hay de brechas, de inclusión que no se están contemplando a través de esta estrategia federal, y que pues bueno, un poco en contraposición a lo que acabo de decir, es que bueno, a través de este libro que se distribuye de manera gratuita con la Brigada para Leer en Libertad, pues las maestras, los maestros pueden verse en un espejo y ver cuáles son las tácticas que se han aplicado a lo largo de la pandemia ante un vacío institucional, ante pues las brechas
se abren cada vez más ante las crisis que vivimos mundiales. En tu libro cuentas estas experiencias que surgen desde abajo, que no han sido recogidas por la Secretaría de Educación Pública, que la Secretaría de Educación Pública ha hecho como que no existen, y abarcan tanto Iztapalapa en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora, si no estoy yo mal. ¿Cómo escogiste estos ejemplos? ¿Por qué estos estados y no, por ejemplo, Nuevo León o Chihuahua, por decir otros? En principio fue un poco intuitivo, fue empezar desde mi lugar, en donde estoy, en donde me corresponde escribir, y la mirada, en donde hay que mirar, en donde está el vacío o la invisibilización. En ese sentido, pues pensé en una periferia que es Iztapalapa. Ese fue el primer reportaje que escribí, la primera historia de la Escuela Primaria Centauro del Norte, la cual pues es un referente ahorita por las acciones que han realizado. Ahí podemos ver a uno de los personajes de este reportaje, que es el profesor Pedro Hernández. Él es el director de esta escuela y pues bueno, todas las estrategias que tuvieron que aplicar, ahí vemos son fotografías de antes de la pandemia. La relación que él tiene con los alumnos, con las alumnas es muy cercana, y gracias a esa labor que él había emprendido desde antes para construir un sistema pedagógico al interior de la Escuela Primaria Centauro del Norte, pues es que también les corresponde luchar. Entonces yo tenía su contacto y fue un poco natural, ¿no? Empezar pues, donde esté el lugar de uno, y en este caso es la Ciudad de México, y empecé a través de la historia de Iztapalapa, y que pues bueno, ahí las maestras y los maestros tuvieron que no solamente dar clases en línea y hacer una capacitación de los maestros, de las maestras, sino tuvieron que lidiar con las ausencias de los padres, con que ellos tenían que salir a trabajar en el pleno pico de la pandemia mientras sus hijos se quedan, con las abuelas, y lidiar también pues con todos estos asuntos al nivel de núcleo familiar, que pues se enteran las niñas, los niños de los fallecimientos, de que algo está pasando, de que no van a la escuela, y pues explicarles qué es lo que está pasando, un poco dejar de lado el plan de estudios para atender la emergencia. Entonces, en ese sentido, así fue como empecé, y de ahí fue de nuevo situarnos en dónde pues en donde están las escuelas más marginadas. ¿Hacia dónde la mirada? Pues en donde estén los maestros y maestras que están creando esas estrategias, que están construyendo alternativas, y es como pensé después en hablar con las maestras y maestros de Michoacán, que como podemos ver ahí en las imágenes, los maestros de Michoacán tuvieron que hacer una labor humanitaria, ya que pues al darse cuenta de la crisis, al frenar todo, y fueron a visitar a los alumnos y a las alumnas, y se dieron cuenta que ellos ni siquiera tenían para comer. O sea, no nada más eso, sino que primero llegar a la casa del alumno, de la alumna, era cruzar caminos sin pavimento, sin luz, llegar y darse cuenta que no tienen agua, que no tienen comida, y se transformaron los maestros en una labor humanitaria de derechos humanos, de llevar despensas, de llevarles comida, de juntarla, de hacer una caja conjunta para darles dinero. Una cuestión excepcional que hemos aprendido en esta pandemia, en esta emergencia, viniendo de los docentes. ¿Dirías tú, Daliri, que el elemento común que va hilando cada uno de tus relatos tiene que ver con esta idea, por un lado, de la solidaridad y por otro lado de la misión del maestro de enseñar
en cualquier circunstancia? Sí, tiene que ver con cómo la enseñanza, cómo los maestros han también cerrado estas brechas durante la pandemia. También esto tiene que ver con una evolución del tiempo de la pandemia en cuanto a la emergencia. A veces estaba mucho más alto el contagio en las ciudades y al hacer los reportajes en los pueblos, por ejemplo, en Oaxaca, pues nos damos cuenta que los estaban viendo como municipios de la esperanza porque ahí no llegaba el COVID. Y eh, pues bueno, hilando también con todos estos sucesos de la pandemia, nos damos cuenta de que en las ciudades no es lo mismo lo que sucede que en los pueblos indígenas y las periferias. Entonces, cómo la educación se vuelve en esa red que no nada más sostiene a la educación, sino que sostiene las actividades humanas, tanto de dispersión, tanto de organización, y en ese sentido, pues las maestras y los maestros han dado un ejemplo de cómo, a pesar de todas las brechas que vivimos día a día, de la falta de internet, pues ellos se las ingeniaron para que incluso hacer donativos y que eh, pues la gente o sea, donara celulares, donara dinero para internet. Y bueno, ¿por qué Sonora? ¿Por qué Chiapas? Tiene que ver mucho, sí, que son contactos que yo tenía de antes, pero por el otro lado tiene que ver con un trabajo de buscar en los pueblos indígenas la esperanza, de buscar ejemplos en donde podamos encontrar una solución o una pequeña luz para seguir en este camino. Y lo que yo veo en las historias de las maestras y de los maestros, no nada más a lo largo de esta narración de la pandemia, no nada más a lo largo de esta narración educativa, es cómo hay una lucha en defensa de las infancias, en defensa del derecho a la educación, pero también la defensa de los derechos laborales, porque eso ha estado también acompañado mucho de lo que hacen las maestras y los maestros. Y podemos ver hoy que los mismos maestros que estaban haciendo las donaciones de despensas que juntaron en Michoacán son los mismos que ahora están haciendo una caravana para exigir sus derechos laborales en la Ciudad de México. Una constante de todos tus reportajes contenidos en el libro Daliri es que aparece la voz de los padres de familia. Habría que decir más precisamente de las madres de familia, porque su mayoría son mujeres que se tienen que hacer cargo de su hogar, que se tienen que hacer cargo de la educación, de los hijos. ¿Por qué incorporar este registro de la voz de las madres en un relato que tiene como centro el proceso de la enseñanza y el aprendizaje? En primera instancia, creo que tiene que ver con un acto natural periodístico de contrastar las versiones, de contrastar lo que nos está diciendo una primera fuente. En ese sentido, a mí me interesaba mucho saber si estas acciones de las maestras y de los maestros estaban siendo o teniendo incidencias, si estaban siendo útiles para las familias, si las personas que atienden las escuelas están conectadas, hay un vínculo con una comunidad estudiantil. Y fue sorprendente, lo que me di cuenta es que hay muchos casos en este país muy, muy graves de deserción escolar, de efectos de marginación por las crisis. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un reportaje sobre las personas con discapacidad, cómo atienden la escuela durante la pandemia, si de por sí es muy difícil un esquema de educación a distancia para alguien que tiene una computadora, ahora cómo sería
para alguien que tiene una discapacidad. Y pues bueno, en ese sentido vemos en las fotografías cómo las maestras y los maestros atravesaron justamente esas brechas, construyeron una opción para darles clases a las personas, reconstruyeron el programa, incluso no siguieron realmente un programa de la SEP que fuera lineal, porque las circunstancias no lo permitieron. Entonces, pues cabe recalcar que hay maestras y maestros que se las han visto muy difícil durante la pandemia. Y eso también nos lo cuentan las familias. Eso también nos lo dicen. Entonces, no nada más nos dicen, está muy bien que haya una maestra que está atendiendo y que está viniendo a visitarnos y que está al pendiente de nosotros, sino que ellos dicen, bueno, también exigimos que nuestra maestra que pueda tener una capacitación. eh, Ha sido un proceso muy complejo porque también conseguir las voces de las familias, pues en un contexto de pandemia en donde la mayor parte del reporteo tiene que ser pues buscando contactos, tejiendo redes, buscando por un lado y por el otro, y también la cuestión de la comunicación, pues no todas las familias tienen cómo comunicarse. En ese sentido, pues buscar a las familias para mí era esencial en contar la historia porque ese es el contexto en el que los maestros están dando clases. Taliri, prácticamente desde el sexenio de Calderón, el grupo empresarial Mexicanos Primero, dirigido por Claudio X González entonces, se dedicó a construir la imagen de los maestros mexicanos y de la educación pública como de seres privilegiados a los que no les interesaba la enseñanza y que tenían secuestrados a la niñez. Incluso hicieron un panfleto fílmico de panzazo, copia de otro película similar que hicieron en Estados Unidos, que se llamó Waiting for Superman, que impulsó esta visión en forma. Lo que tú nos muestras en tu libro es una versión completamente diferente de los hechos. Lo que tú muestras allí es la existencia de un grupo muy amplio de maestros comprometidos con los niños, con la educación, con los padres de familia. ¿Cómo explicarnos este contraste entre un relato y otro? Es que no hay que perder de vista, Luis, que la educación siempre ha tenido y tiene intentos de ser privatizada. La pandemia, pues, no es la excepción. En ese sentido, pues, todas las plataformas digitales están supeditadas a estos negocios millonarios de las redes sociales, de los programas. Eh, entonces, no podemos olvidar eso en principio, y partiendo de ese principio de intentos de privatización de la educación, pues eso que se decía de que si son los burros, de que si son los flojos, de que se pongan a trabajar los que están ahí haciendo el paro en la calle, yo desde aquel entonces me corroboré visitando precisamente estos plantones de maestros, estos pues marchas que hacían multitudinarias. Las marchas magisteriales son las más fuertes que se hicieron durante el sexenio de Peña, además de las del 132. Pues bueno, los maestros llenaron muchas veces Paseo de la Reforma, muchas veces el Zócalo, los desalojaron, pero ¿quiénes eran esos maestros que estaban aferrados, ¿no? Y partiendo de eso es que yo decido ir a los plantones, ir a las marchas, y ahí es en donde me di cuenta que eran los maestros que están en las periferias, en los pueblos indígenas, los que no iban a dejar que, si de por sí ya está muy marginada la educación, siguiera estándolo ahora en detrimento de sus derechos laborales. Yo estaba sorprendida y desde ese momento me convencí en que algo había ahí,
de genuino, porque no podía comprender que en los medios se dijera que los burros, que los maestros flojos, que si no están enseñando. Entonces fue cuando vi y recuperé una pancarta de una maestra que dice que marchando también están enseñando. Y en ese sentido, en ese marchando, pues yo ahora veo el marchando de estos maestras, maestros, en literalmente una marcha en ir a sacar copias de cuadernillos para ir a dejarles a sus alumnos hasta sus escuelas para que puedan seguir la educación porque no tienen televisión, internet, celular, y los que apenas tienen celular no tienen dinero para poder estar haciendo recargas. En ese sentido es que yo me doy cuenta que el estigma queda, pues ahora sí que desmentido. El programa de Aprende en Casa 1 y 2 es un programa básicamente centralizado. Lo que tú nos muestras en tu experiencia, y ya tenemos el tiempo encima, desafortunadamente, lo que tú nos muestras con la experiencia de estos maestros es que son experiencias completamente descentralizadas. ¿Cómo explicarnos esta aparente paradoja de un Estado centralizador que todo lo quiere resolver desde arriba y estas iniciativas completamente autónomas, descentralizadas, que quieren resolver el problema educativo desde abajo? Sí, pues creo que ahí hay una visión muy, vertical y unilateral de lo que es la educación. Creo que no hay una apertura por parte de las autoridades de mirar el México pluricultural y no solo eso, de mirar el México que día a día está sosteniendo la educación, sosteniendo el país y en este caso creando y generando estrategias que no son de ahorita, sino que vienen de una lucha magisterial de hace muchos años, por lo menos 40, si nos enfocamos a los maestros y maestras de la CENTE, que han luchado precisamente porque se les tome en cuenta en la educación que ellos han construido en las comunidades, en los pueblos y en los estados. Hay estados como Oaxaca, hay estados como Chiapas, que llevan muchos años haciendo estos programas independientes alternativos de educación por las condiciones en las que están dando clases. En los pueblos indígenas en donde no hay luz, en donde no hay electricidad, en donde no hay agua, en donde apenas hay una escuela, ahí es en donde están estos programas independientes y en ese sentido, pues, y programa Aprende en Casa no ha funcionado, no ha dado opciones para este México multipluricultural. Liri Oropesa, se nos acabó el tiempo, entonces el libro se puede descargar gratuitamente en la página de Para Leer en Libertad. Así es, y pues agradecerte a ti, a tu audiencia y muchísimas gracias por la entrevista. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Contracorriente, Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.